reciclar y tirar es una práctica humana que genera un ciclo de contaminación, donde todo lo que se tira vuelve transformado en basura o en partículas contaminantes. Si no queremos convertir a nuestro planeta en un gigante basurero, comencemos por educar, reciclar, reducir el uso de plásticos. En el agua. En el aire. En los suelos. El plástico está en todos lados. El plástico se produce en un 99% de combustibles fósiles, que son los que han generado y están generando la crisis climática y ambiental también que vivimos. Plásticos, plásticos y más plásticos. El plástico está en todos lados. La palabra plástico se refiere a un grupo de materiales sintéticos fabricados a partir de hidrocarburos. Los plásticos son aquellos materiales que, compuestos por resinas, proteínas y otras sustancias, son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera permanente a partir de cierta compresión y temperatura. La producción y utilización del plástico ha alcanzado una velocidad sorprendente a nivel global. El auge en la producción y uso del plástico se dio a partir del año 2005. Sin embargo, la basura generada se ha convertido en un problema enorme. En muchas ciudades del mundo no hay incentivo para la recolección adecuada de los desechos plásticos, y no hay manera de deshacerse de este material de una forma ambientalmente responsable. También todo el tema de la extracción de los bienes de la naturaleza, la mercantilización, ¿verdad?, de parte de las corporaciones de todos estos bienes para poder hacer estos productos. Y prácticamente en todo el ciclo del plástico vemos que toda esta extracción está generando una contaminación desde la extracción de estos materiales hasta la producción, comercialización y disposición que realiza el consumidor hasta la disposición final de estos productos. El ciclo del plástico. Para llegar al plástico tal y como lo conocemos, este producto se extrae de materia prima de la tierra, petróleo. Luego, se lleva a cabo su procesamiento, que da como resultado el plástico. Posteriormente, este material se distribuye a través de distintos productos. Hacemos uso de este, ya que dicho material puede tomar miles de formas y transformarse en elementos ya conocidos, como las botellas, cepillos dentales, vasos, juguetes, partes de automóviles, electrónicos, entre otros. Finalmente, luego de un corto uso, este es desechado, terminando incluso en los mares, el suelo y el aire en forma de microplásticos. La contaminación del plástico empieza desde la producción del plástico durante todo el ciclo de vida del plástico. Y eso creo que es una de las primeras cosas importantes que tenemos que empezar a cambiar
y no solo ver el problema del plástico como la basura del plástico. La población anda en su vida cotidiana y no pensando que estos productos que son flexibles, ¿verdad?, que son accesibles para la persona, pero que tienen un impacto en su salud y en el ambiente. Esa cultura, ¿verdad?, de consumo es lo que realmente ha hecho un daño desde la creación del plástico. El estudio Naturaleza sin plástico confirma la urgente necesidad de abordar un sistema de gestión del plástico, con el fin de no contaminar los ecosistemas. Estamos tapizados de plástico y eso ha llevado a que nosotros ingiramos, respiramos, tomemos plástico. Ya hay estudios donde se ha encontrado plástico en la placenta humana, en los lugares blandos del cuerpo, no solamente del ser humano, sino también de todas las especies de nuestros ecosistemas donde se han hecho estudios y han encontrado una acumulación de plástico, porque el plástico es acumulativo. Es decir, si ingresa a nuestro organismo el microplástico, ese microplástico se va acumulando en los lugares blandos del cuerpo, como el hígado, el riñón y esas partes. Le hemos encontrado el contenido estomacal de al menos 3 especies de peces. Lo hemos encontrado en bivalvos de agua dulce y de agua salada. Lo hemos encontrado en agua y también cuando estamos estudiando sedimentos de cuerpos de agua, igual, ahí hemos encontrado fibras, sobre todo fibras de algún tipo de microplástico. En el contexto salvadoreño, el Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia realiza estudios que se concentran en la detección de microplásticos en las aguas costeras de El Salvador. La recolección de muestras de objetos se realiza a través del Mantatrol, que es un aparato que sirve para barrer la superficie del océano y recolectar a su paso muestras de desechos marinos. Para el caso en particular, se tiene la capacidad de filtrado de 40 micrones, la mitad del grosor de un cabello humano. Aquí estamos viendo un ejemplar de ostra poco conocido en nuestro país. Le llaman abulón en los cóbanos. Este ejemplar fue recolectado con los debidos permisos del Ministerio de Medio Ambiente en la isla Pirigallo, allá en el Golfo de Fonseca. Para extraerla, pues, se realizó buceando con un cincel y un martillo y tiene una buena cantidad de carne. Lo que estamos estudiando es cuánto microplástico hay en la carne que sirve de alimentos humanos de este animal. Para continuar con la explicación que el doctor le mencionó, aquí tenemos una muestra de las ostras que estamos observando para ver qué cantidad de microplástico hay en su tejido, ¿verdad? En el microscopio estamos viendo una de las muestras de microfibras que hemos extraído de la ostra que estuvimos hablando anteriormente. Aquí podemos observar esta parte de aquí, se puede ver como un pequeño, digamos, hilo o resto de ropa, digamos, de una fibra de la ropa, ¿verdad? Y si se mira aquí, este pedacito de aquí, lo que observamos es como un fragmentito de microplástico, ya así un poquito más sólido, no así como tanto como fibra, ¿verdad? Se ha detectado que altera el sistema inmuno de las personas, ¿verdad? También por los componentes químicos, que el 99% de los plásticos son combustibles fósiles, pero el 1% es de componentes químicos. Se dice que puede encontrarse hasta más de 170 sustancias químicas, donde estas sustancias químicas puede variar en diversas, ¿verdad? Y esas sustancias, por ejemplo, encontramos como bisfenol A y otras emisiones como furanos, que también son altamente tóxicos y que pueden producir cáncer en la población. Dentro de los posibles efectos negativos del plástico sobre la salud humana, queda claro que es un problema mundial que solo puede solucionarse desde el origen, la producción de dicho material.
Si no queremos plástico en nuestro cuerpo, tenemos que detener las millones de toneladas de este material que continúan filtrándose en la naturaleza cada año. Para combatir la crisis por la contaminación causada gracias al plástico, es necesario que a nivel de Estado, empresas y consumidores ejecuten acciones concretas para hacer frente a esta problemática global. Políticas integrales relativas al consumo y uso de plásticos en el país, que involucre pues educación, que involucre investigación, que involucre el papel y acuerdos con la empresa privada y los estándares, límites u otras, ¿no?, restricciones que pudieran poner las autoridades. El Salvador es el único país en Centroamérica que no tiene ninguna regulación de plásticos de un solo uso. Panamá tiene a nivel nacional, Costa Rica tiene a nivel nacional, Honduras tiene municipios como Roatán que han prohibido incluso la botella PET, que es de las más difíciles de prohibir. Guatemala tiene más de 22 municipios con prohibiciones. Honduras tiene, aparte de Roatán, la zona costera con municipios con prohibiciones. Entonces, todos los países van avanzando y El Salvador no. Uno se pregunta por qué. Por eso es que necesitamos leyes a favor, ¿verdad?, de todas estas medidas y además políticas, que el gobierno introduzca esas políticas, que esos diagnósticos estén actualizados, que las municipalidades sepan cómo van a disponer sus desechos desde todo el procesamiento, que la población esté educada en la separación de desechos, las características de sus desechos. Ahorita, por ejemplo, hay muchos municipios que quieren empezar a pasar ordenanzas de prohibición o regulación de plásticos de un solo uso. Dicen, bueno, hay cosas que no las vamos a poder prohibir de un día a otro, como los empaques de la Diana. Aquí lo digo yo con nombre y apellido. Los empaques de la Diana, los churritos, las bolsitas del pollo campero, de la ketchup del pollo campero, es lo que más encontramos en nuestros ríos y lagos. Empaques de bombones, de paletas. Están tapizadas nuestras playas de bolsitas de ketchup del pollo campero, de bolsas Diana, de los nachos, de los churros. ¿Qué hacemos? Deberíamos de cobrar un impuesto a estas empresas para que ayuden a recoger, pero más allá, estas empresas tienen que verse obligadas a empezar a pensar otros empaques. En febrero de 2019, en El Salvador se aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje. Han pasado cerca de 2 años desde esa fecha y aún no hay reglamento ni lineamientos. También a nivel nacional se ha presentado una propuesta con el CESTA para la regulación y prohibición de plásticos a nivel nacional, que es en realidad una ley de prevención de la contaminación por plásticos de un solo uso. La presentaron las diputadas Dina y Anabel del Frente. Ellas la recibieron, pero se está buscando que otras fracciones y otros partidos, por supuesto, la apoyen. Ojalá que los otros partidos la lean, la discutan, la mejoren, la cambien, pero que toquen el tema en la Comisión de Medio Ambiente y que hagan propuestas concretas. La Ley de Gestión de Residuos no es suficiente. No nos podemos enfocar en gestionar una ola, una marea de basura plástica que es imposible de gestionar. Es simplemente demasiado. Y no es justo que los pocos recursos que como país tenemos los estemos invirtiendo y gastando en gestionar la basura de las empresas mientras las empresas se enriquecen. Dicha iniciativa tiene como objetivo establecer un marco regulatorio para proteger al medio ambiente y disminuir progresivamente la producción, el consumo y la disposición final de plásticos de un solo uso, para reemplazarlos por alternativas reutilizables o cuya degradación no genere contaminación. Principalmente el problema de la contaminación plástica a nivel mundial y a nivel de El Salvador es las corporaciones, las empresas productoras. Es el principal ocasionante de toda la contaminación plástica.
La contaminación por plásticos afecta a todos los ecosistemas, incluso aquellos más alejados de la civilización humana. Las organizaciones comprometidas con el cuidado del planeta y el medio ambiente están a favor de promover prácticas que eviten los plásticos de un solo uso, como pajillas, botellas plásticas, procurar no adquirir productos envueltos en más plástico. Elige productos que estén envueltos en cartón o que se degraden fácilmente. Exigir la aprobación de leyes u ordenanzas municipales que restrinjan los plásticos de un solo uso, pero sobre todo, educar a la población en la disposición de cada plástico que llega a sus manos o en la búsqueda de otras alternativas menos contaminantes. Y recuerda, cada acción cuenta. A continuación, el editorial. Los mártires de la UCA eran personas valientes, sinceras, capaces de transmitir sus ideas e ideales sin que las amenazas a muerte los condicionaran. Fijarse hoy en sus valores es indispensable, pues son semilla y levadura de un mundo nuevo en el que se respete plenamente la dignidad de la persona humana. Cuando hablaban de impulsar una nueva civilización construida sobre el trabajo y la dignidad de la persona, indicaban un camino opuesto al del capitalismo extractivista y depredador que hoy domina el mundo, opuesto al consumismo que lleva a idolatrar lo material. Hablaban de una civilización que valore a la persona y al ser por encima del tener. En la primera carta del apóstol Juan se dice que el amor echa fuera al miedo. A los mártires salvadoreños, el amor al prójimo oprimido los liberó del miedo e incluso los liberó de la muerte, pues continúan viviendo en nuestra historia como antorchas que iluminan el camino de la verdad y de la vida. Su ejemplo nos muestra cómo vivir una vida auténtica en medio de situaciones históricas en las que se mezclan las realidades de esperanza y justicia con situaciones de explotación y opresión. El respeto a la dignidad humana es hoy la clave para una vida nueva y distinta, y la conversión al prójimo oprimido tal vez la tarea más difícil de incorporar a la propia vida. Mientras quienes los asesinaron son hoy irrelevantes, los mártires han crecido y son fuente de vida, de inspiración, de compromiso. Nos muestran el camino de la verdad y la autenticidad. Ser libres como ellos para hablar, para debatir, para encontrar soluciones a los problemas es la tarea que tenemos por delante. No es posible reparar la injusticia que sufrieron, pero con su pensamiento y su testimonio de generosidad y solidaridad podemos construir un futuro distinto. En las actuales circunstancias que vive nuestro país, en las que se ha torcido la justicia y el Estado de Derecho se pretende sustituir por la voluntad de una sola persona, cuando no se entiende que la democracia, la libertad, la justicia y el respeto a los derechos humanos están íntimamente relacionados, aquellos que queremos que se respete la dignidad de la persona humana, su libertad y su realización plena, los mártires nos invitan a retomar la palabra beligerante de lo que hablaba con frecuencia el padre Ignacio Ellacuría, una palabra esperanzada y creativa que no se rinde ni ante la fuerza bruta del odio ni ante la mentira. A los hombres y mujeres de buena voluntad nos toca continuar este legado con valentía y compromiso, apoyados en la esperanza de que sí es posible avanzar hacia una sociedad más justa y fraterna.
sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Miradas. En esta ocasión vamos a hablar de la salud mental de los salvadoreños. Si hay salud física buena, debemos construir una salud mental excelente. Para esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Sol Yáñez. Ella es psicóloga social. Sol, bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de la salud física y mental, equilibrio de la vida. Hablemos de la salud mental de los salvadoreños, doctora Yáñez. ¿Cómo la describiría usted? Bueno, en primer lugar yo creo que habría que definir un poco lo que es salud mental, porque creo que hay imaginarios distintos, ¿no? Según dónde vas y hablas, hablar de salud mental es hablar a veces de los locos o de los que no están bien, o lo vemos siempre como en un extremo, ¿no? Y la salud mental no es algo que está en una nube, en un iCloud, ¿no? Salud mental está en nuestro cuerpo, en lo que respiramos, en lo que vivimos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud mental, y en El Salvador y en otros países, y alguien te dice, bueno, tal vez es importante que vayas al psicólogo, la gente pone un muro, ¿no? Porque dice, bueno, no, yo no estoy loco. Es que no se trata de locura, no se trata de estar mal, simplemente la salud, y yo me gusta más llamarlo salud integral, ¿verdad? Porque mente y cuerpo están relacionados. No podemos poner por un lado lo físico y por otro lado lo mental, porque ¿qué es lo mental? ¿Dónde está? ¿No? Uno se pregunta, lo mental lo llamamos a toda esa serie de impactos y de emociones, comportamientos que obviamente están en lo físico y entonces interactúan. Si yo tengo un problema físico, puede ser debido a un problema de relaciones, a un problema emocional, a un problema X, ¿no? Y no lo vemos así. Y al revés, si yo tengo un problema emocional, puedo verlo físicamente. Entonces, habría que ver en los salvadoreños, en los guatemaltecos, en los chilenos, en todos, qué estructura social está permitiendo que la población tenga salud o que, por otro lado, esté en la enfermedad. Y tendríamos que ver qué criterios hay en la sociedad para entender qué está pasando con la salud integral, física y mental de los salvadoreños. Entonces habría que fijarse en las claves sociales que posibilitan que una estructura sea sana o sea enferma, porque los sujetos no están suspendidos en el aire, los sujetos están insertos en una estructura social. Y a veces eso se ve como que no tiene nada que ver. Cuando hablamos de salud mental parece que es algo intrapsíquico de la persona, pero no, igual que hemos visto que en el cuerpo se manifiesta cuando yo tengo un impacto emocional o cualquier cosa, lo que está en la sociedad también impacta y se manifiesta en los cuerpos de las mujeres, de los hombres, de los niños y de las niñas. Desde la psicología social podemos identificar esas claves para poder comprender si la salud física y psicológica de una persona, una familia, una sociedad están, digamos, relativamente bien o hay una crisis, hay una potencial alerta. Claro que sí. Tendríamos que entender, al estudiar desde la psicología social, tenemos que entender a la sociedad o a la estructura social como si fuera una persona, un individuo. Entonces tiene también sus emociones, sus pulsiones, sus conflictos. Entonces, que están, por supuesto, compuestas ¿de quién? De personas, mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos. ¿Qué claves serían las que tenemos que ver en una sociedad para ver si esa estructura enferma, como decía Martín Baró, enferma a los individuos o es una estructura sana? Claro que hay claves, ¿no? Por un lado, si hay igualdad en una sociedad, igualdad, no que todos pensemos igual, que todos seamos iguales, sino igualdad de oportunidades, igualdad de derechos humanos, quiere decir que todos podamos tener primero la vida asegurada, ¿no? Segundo, vivienda digna, salud, educación. Por otro lado, en países
donde ha habido conflictos, eso obviamente trae un trauma psicosocial a toda la sociedad. En países como Chile, como Argentina, como Colombia, como bueno, tantos violentos, ¿no? En Europa también, esas claves de conflicto se dan. ¿Por qué se da una guerra? Por la incapacidad de poder dialogar y de poder tener estas claves de salud a la mano. Y estas claves de salud pasan por eso, porque haya justicia, debido proceso, que las cosas que pasen no queden impunes, que haya reparación en caso de que haya algún tipo de estructura violenta. En países donde ha habido guerras, en el posconflicto, no es levantar una alfombra y meter todo lo que ha pasado y taparla, porque obviamente hay gente impactada. Estamos hablando de que en las guerras hay desaparición forzada, hay ejecuciones extrajudiciales, suele haber torturas, gente que no puede enterrar a sus muertos, que no saben dónde están, aparte de que toda una sociedad está impactada por ver violencia, ¿no? El ir por la calle y ver que hay alguien que ha sido asesinado, todos los relatos de las guerras, ¿no? Estamos viendo ahora también en Europa, Ucrania, bueno, todo lo que sabemos que es una guerra, cuando se acaba, lo sano es decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con toda esta gente que está con dolor, con sufrimiento, con pérdidas, aparte de la reconstrucción también del tejido social que está roto? Porque cuando hay una guerra significa que ha habido una polarización muy fuerte donde no se han podido poner de acuerdo y van a la violencia, ¿no? Porque la violencia al final es un lenguaje. Cuando no sabemos cómo solucionar algo, se va a la violencia, y eso también se aprende, no sale porque sí. No somos violentos por naturaleza, ¿verdad? Sino que obviamente eso hay que educarlo para que las formas de pedir las cosas, de dialogarlas, sean sanas. La forma sana de pedir algo es poder denunciar, por ejemplo, algo que haya pasado o una injusticia, y que eso pueda ser tramitado tranquilamente y tenga un fin. Cuando la gente ve que todo eso no pasa, entonces empieza la frustración, la rabia. La justicia lo que nos hace es prevenir toda la violencia, porque entonces tú sabes que hay un cauce por el cual yo puedo llegar a algún sitio. Claro, todo eso crea problemas de salud física y mental en la población. Doctora Llanes, nosotros justo estamos aquí en la UCA conmemorando 33 años de la masacre ocurrida en este campus universitario, y que precisamente se da en el contexto de una guerra civil armada. ¿Qué aspectos podemos rescatar, digamos, de cómo en otros países donde han tenido conflictos han logrado, digamos, pasar la página y intentar construir una nueva sociedad donde precisamente todos estos aspectos que usted ha señalado de justicia puedan ser vigentes? Ahora que El Salvador, si bien es cierto, ya dejó esos 12 años de guerra, pero seguimos convulsionados, seguimos con una serie de problemas sociales no resueltos todavía. Sí, bueno, primero para pasar la página hay que leerla, y entonces creo que ese es el primer paso, leer qué pasó. Para leer qué pasó hay que saber la verdad de los hechos, ¿no? No esconderlo. No esconderlo, no levantar, barrer y tapar, ¿no? Sino limpiar la casa, limpiar la mesa, poner mantel limpio y decir, bueno, ¿qué pasó? Sentarse, ¿no? Uno puede pensar distinto a otro, no pasa nada, pero la clave que también Martín Baró, que estudió todo eso, es la polarización. Cuando hay polarización, yo no oigo lo que tú estás diciendo, no te escucho, solo veo quién lo está diciendo. Entonces, si lo dice alguien que yo considero que no, yo no estoy escuchando el discurso. Entonces, no sabemos escuchar. Yo tengo que poder escuchar discursos distintos, aunque yo siga pensando lo mismo, e intentar ver cómo sacamos esto adelante. Cuando alguien no escucha, o estás conmigo o estás contra mí, ahí ya tenemos una clave de enfermedad. Entonces, ¿qué han hecho los otros países, ¿no? Por ejemplo, Argentina, en un centro de tortura y detención como es la ESMA, se convirtió en un lugar de memoria, para que eso no vuelva a pasar, para enseñar que lo que pasó ahí no tuvo que haber pasado, ¿verdad? Entonces, para que no vuelva a pasar, resignifican lugares de violencia en lugares de memoria y de construcción de futuro. Eso pasa entonces por enfrentarse a esa verdad. Claro, o sea, es que lo que hacemos es verdades defensivas. Yo tengo la verdad y lo tuyo no vale. Y el otro dice, no, la tengo yo. Pero
hay una verdad incontestable que ya lo decía Adorno, ¿no? La verdad del dolor, la verdad de las víctimas son incontestables. Entonces, como ciudadanos y ciudadanas, sea cual sea la ideología, el color, cuando hay alguien que tiene dolor, eso hay que atenderlo, eso hay que escucharlo. ¿Qué pasó, no? Entonces, por ejemplo, en Chile y Argentina sí se ha escuchado. Están lo que se llaman las comisiones de la verdad. Por ejemplo, en Argentina se llamó la CONADEP. La CONADEP fue el libro más leído, ¿no? Y en cambio, la Comisión de la Verdad de El Salvador, algunos no saben ni lo que es, porque no se hizo una pedagogía de eso. ¿Qué es una comisión de la verdad? Pues que después de un conflicto se ve qué ha pasado y se hacen recomendaciones. ¿Para qué? Para reconstruir el tejido social. Y evitar la no repetición. Y evitar la no repetición. Entonces, todavía en El Salvador está pendiente, ¿no? Igual en España durante muchos años ha estado pendiente. Justo ahora se acaba de aprobar la ley de la memoria democrática y está habiendo actos, ¿no? Por ejemplo, se está trasladando dictadores y personas que hicieron matanzas grandes, ¿no? Pues a lugares que no sean... Porque, claro, ¿qué mensaje estás dando cuando alguien que ha matado muchísima gente o que ha ordenado matar tiene un monumento y está dignificado? Pues lo que estás diciendo es que eso está bien. Entonces hay que reconstruir la memoria, pero no memorias defensivas, de solo de un lado, no, poner todo en la mesa y ver qué es lo mejor, ¿no? Entonces, claro, después todas estas sociedades han tenido leyes de justicia transicional. Claro, la justicia transicional no es una justicia distinta que se mete en una estantería, se llama transicional porque se transita de un conflicto a algo que se quiere que sea la paz y una sociedad reconciliada, entre comillas, ¿no? Entonces, esa transición aún está pendiente, por ejemplo, en países como El Salvador, ¿no? Y cómo esta falta de atención y al enfrentarse a esa realidad que es del pasado pero que está en el presente, Sol, está marcando incluso el transitar de las nuevas generaciones. Claro. Es decir, qué aspectos puntuales podemos identificar para podernos reflexionar y decir, hey, esto tenemos que enfrentarlo. Claro. No podemos dar el siguiente paso si no hemos corregido y analizado lo que dejamos o hicimos mal. Claro. Bueno, hay un vacío después de la guerra, hay un vacío porque no hay memoria de lo que pasó, hay como un silencio institucionalizado, ¿no? O sea, hay un pacto de silencio, es decir, de eso no se habla y vamos a seguir como si nada. Vuelvo a repetir que no podemos meter debajo, ¿no? Entonces hay generaciones que no saben ni de dónde vienen, ¿no? Por ejemplo, hay jóvenes que pueden no saber que su padre es alguien desaparecido, porque en su casa no le contaron el relato de desaparecido porque antes era un estigma, para que no pasara nada, por el miedo. Entonces igual los jóvenes piensan que su padre abandonó la familia, etcétera, etcétera. O sea, los dolores, lo no resuelto es transgeneracional. Por eso es tan importante hablar de memoria, hablar de verdad, porque somos lo que hemos sido también, ¿no? Es nuestra identidad, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces tenemos que conocer cuál es el tipo de sociedad en la cual vivimos y cuáles eran las claves que posibilitaron el conflicto para que eso no vuelva a pasar. Pero para que no vuelva a pasar tenemos que poner todo eso en la mesa, ¿no? Y me parece que ya es tiempo de dejarse de quién tiene la razón o no, sino realmente, o sea, si alguien ha cometido un crimen de lesa humanidad, si alguien ha hecho cualquier cosa, por supuesto con un debido proceso, con respeto, pero tiene que ir a la justicia, ¿no? ¿Para qué? Pues para dar el mensaje que esas cosas no están bien, porque si no damos el mensaje de que eso está bien, ¿no? Y entonces, claro, son sociedades enfermas que crean ciudadanos y ciudadanas enfermas, en el sentido de que no hay confianza en las instituciones, no se resuelven los conflictos dialogando sino por violencia, no se cree ya en un futuro, ¿no? Hay esa desesperanza y por eso hay mucha gente que se va, no solo por lo económico, sino también por la falta de proyecto de futuro, ¿no? Porque todos los jóvenes están como en ese limbo de exactamente hemos pasado de un conflicto a no sabemos qué pasó y además cuando se cuenta polarizado, ¿no? No, es que aquellos eran los malos, estos los buenos, ¿no? Hay que contar qué pasó. El informe de la Comisión de la Verdad es un buen relato, ¿no? Donde se puede ver qué pasó
incluso se puede como ampliar, hablar, o sea, tener debates, ¿no? Donde veamos desideologizando, como decía Martín Baró, en el sentido de no entrar a que tú piensas distinto y entonces ya no podemos hablar. Yo creo que obviamente el informe de la Comisión de la Verdad decía que el 80 o 90% esto estuvo cometido por la institucionalidad, ¿no? Fuerzas Armadas, etcétera. También la guerrilla cometió crímenes de lesa humanidad. Pero todo eso hay que verlo, ¿no? Y hay que ponerlo en la mesa, porque si no, esta estructura en la cual nos insertamos, que es como si fuera en la nube o el lugar donde todos estamos, si está enferma, nos sigue enfermando, ¿no? Entonces las claves son esas: despolarizar, verdad, justicia, reparación, salud, educación, vivienda, un sitio donde podamos vivir todos y todas en paz, ¿no? Gracias, Sol, por su tiempo. A usted, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado y continúe con nosotros en el programa Miradas. Aventaban a la madre, la agarraban del pelo y la aventaban al río, y a los niños lo agarraban y de gusto lo hacían de agarrarlo aquí y hacer 3 partes, y la última le ensartaban el titaná y después le hacían de vuelta para el río. O sea, eso, yo de cipote, yo casi me enloquecí. No menos de 300 personas murieron asesinadas y otras ahogadas al intentar cruzar el río Zumpul y huir hacia Honduras. Los militares hondureños cooperaron con el ejército salvadoreño impidiendo el cruce del río. Niños, mujeres y adultos mayores sufrieron la violencia ejercida por militares, miembros de la Guardia Nacional, paramilitares de orden y la Fuerza Aérea, que montaron un operativo contra la guerrilla en el caserío Las Aradas, en la zona norte de Chalatenango. Las víctimas de la masacre del Zumpul, según el informe de la Comisión de la Verdad, fueron civiles desarmados. Vimos cómo ponían a hombres en fila y los ametrallaban cobardemente. Vimos cómo los niños eran arrebatados de los brazos de sus madres, tirados así al aire y cachados con sus enormes cuchillos, y luego lanzados a las aguas del río Zumpul. Cómo a las mujeres embarazadas se les tiraba de una patada o de un culatazo al suelo. Con esos enormes cuchillos se les abrían sus estómagos, se les sacaban sus fetos, y tras las sonoras carcajadas de los soldados, de los militares y de los guardias, eran lanzadas a las aguas del río Zumpul. Ese 14 de mayo de 1980, el río Zumpul, que mide 77 kilómetros y sirve de límite geográfico entre ambos países, estaba crecido tras fuertes lluvias en la zona de Chalatenango. Arrastró a niños, ancianos y mujeres que, en su angustia por escapar, se lanzaron a las aguas para intentar llegar a una zona segura del otro lado del río. Como el ejército salvadoreño hizo una emboscada, hizo un cerco alrededor de la población, y cuando el círculo estaba cerrado es cuando empezó la masacre, es cuando empezaron a ametrallar indiscriminadamente a la población. Como en la mayoría de hechos de esa naturaleza, el entonces ministro de Defensa salvadoreño José Guillermo García negó la masacre. Un año después admitió que algunas personas habían muerto en un enfrentamiento el 14 de mayo en el río Zumpul, pero no en la cantidad señalada. En el próximo Miradas. En este lugar, cada día se desechan cientos de toneladas de basuras, de la cual la mayoría es orgánica.
es decir, productos de origen alimenticio como verduras y frutas, y que para muchos son desperdicio, pero para otros son el sustento de cada día.